Buenas noches, ingeniero. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre nuestro proyecto de un proceso electrohidráulico con un controlador PID regulado, un sensor de temperatura. Los integrantes son Aran Herrera Fernando, Choque Correa Sami, Huella Power H Catherine y mi persona, Nicole. Vamos a comenzar con los objetivos sobre nuestro proyecto a implementar, que es obtener conocimientos sobre el sistema de control PID, desarrollar las técnicas de diseño e ingeniería teniendo en cuenta la aplicación de normas y estándares, y emplear el software de diseño y simulación, que en este caso es el FluidSim. En introducción, teniendo en cuenta las indicaciones para poder desarrollar nuestro proyecto, tenemos un control de temperatura, que es un instrumento usado para el control de la temperatura, que eso toma una entrada de un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento de regulación. Compara la temperatura real con la temperatura del control deseado o un punto de ajuste y proporciona una salida a un elemento de control. El controlador es una parte de todo el sistema y se debe analizar para poder seleccionar el control más adecuado. Frente a nuestro marco teórico, el controlador de temperatura son equipos indispensables para mantener procesos industriales a temperaturas correctas según el método que vayamos a utilizar, ya que automatizan métodos de producción para garantizar los procesos y nos ayuda a facilitar la tarea de mantener la temperatura a rangos deseables según cada proceso. Para tener un sistema de controlador de temperatura, sabemos que se requiere sensores de temperaturas como los termopares y el RTD. Estos elementos miden las variables y transportan la señal hasta las entradas de los controladores, que estos se encargan de activar o desactivar los elementos pasivos o actuadores. Para nosotros poder, antes de seleccionar un control de temperatura, es muy importante garantizar que el termopar o el RTD a utilizar satisface los requerimientos de montaje y temperatura. Algunas de las aplicaciones que se suelen utilizar para estos controles de temperatura son el mantenimiento de temperatura en tanques, alarmas en sistemas de calentamiento, corte de energía en resistencias eléctricas y abertura y cierre de ciertas ventilas y motores. A continuación, le doy el pase a mi compañera Catherine, que continuará con la explicación. Sí, ingeniero, yo voy a continuar con el marco teórico sobre los controladores PID. Sabemos que un controlador PID es un sistema de control de variables físicas como lo son de la temperatura, la humedad y el flujo. Esta consta principalmente de un sistema de control realimentado, como se ve en la imagen, que tiene un punto de ajuste deseado. Para los controladores PID tiene un mecanismo de control y este tipo de controlador es en función al sistema, al error del sistema. Voy a continuar dando los significados de cada constante de nuestro controlador PID y nuestro diagrama. Para el comportamiento que tiene un sistema controlado con el algoritmo PID, cuando éstas experimentan un aumento en cada valor de estas constantes, teniendo en cuenta que Kp es la constante proporcional P, Ti es la constante proporcional, la constante de tiempo integral y Td es la constante de tiempo derivativo de, en la cual se describe que cada una de ellas, el tiempo de su vida, que en otras palabras es qué tan rápido dicho controlador alcanza el valor de referencia, en donde el sobreimpulso es qué tanto sigue aumentando una vez alcance el tiempo de referencia, por encima de lo que está esperado. El tiempo de estabilización es el que se refiere a cuánto tarda para que el sistema sea estable en su punto de referencia. Y el error de estado estable, como su mismo nombre lo dice, es una vez que el sistema alcance su estado estable. Bien, vamos a continuar con las constantes, el cual son Kp, que es la constante de proporcionalidad, en donde se ajusta el valor de la ganancia del controlador o el porcentaje de banda proporcional.
KI, que es la constante de integración, en donde nos indican la velocidad con la que se repite la acción proporcional. Y KD, que es la constante de derivación, en donde se hace presente la respuesta de acción proporcional duplicándola, sin esperar a que el error también se duplique. Este es el valor indicado por la constante de derivación, es el lapso durante el cual se manifestará la acción proporcional. Bien, tenemos esta ecuación donde U de t es la salida del controlador o la acción de control, E de t es el error, U de 0 es la salida del controlador sin error, y la derivada de U de t, que es la derivada de la salida del controlador, está con respecto al tiempo. Vamos a continuar con los modos de control, cual tenemos como primero el modo de control proporcional, en donde este impulsa la salida del controlador, que depende de si el error era mayor o menor que la zona neutral. En el modo multipaso, en este se realiza una subdivisión adicional de la señal de salida del controlador con respecto al error, lo que quiere decir que en algún rango del error más allá del punto de ajuste, cada valor del error tendrá un valor único de salida del controlador en una correspondencia 1 a 1. Vamos a continuar con el siguiente modo, que es el modo de control integral, el cual es la corrección que se realiza integrando el error. El controlador integral proporciona una señal que es una función de la historia de la señal de error en sí, en donde se obtiene una señal de control distinta de cero, incluso aunque la señal de error es nula. Esto quiere decir que no ocurren los controladores proporcionales, donde la acción de control es cero, cuando la señal de error es nula. De este modo, este controlador está asociado con acciones de reinicio. Y para el siguiente modo de control, que es el que utilizaremos para nuestro proyecto, es el modo de control integral derivativo, en donde se usan bucles de retroalimentación para controlar las variables de velocidad, temperatura, presión y flujo en procesos que son comunes. Un controlador PID calcula la diferencia entre las variables real y deseada, en donde el valor proporcional depende del error actual, la integral del error pasado y la derivada del error futuro. Esta suma de estas tres acciones se usa para regular el proceso mediante elementos de control como la posición de válvulas de control y la alimentación de calentadores. Cuando se realiza el ajuste de estas tres variables en un algoritmo PID, el controlador puede proporcionar acciones de control adaptadas a las necesidades de un proceso en particular, en donde la respuesta del controlador se puede describir por la respuesta del controlador a los errores o frente a los errores. El grado en el que el controlador sobrepasa el punto de ajuste y el grado de oscilación del sistema. Bien, eso sería todo acerca del marco teórico ingeniero, y ahora va a continuar mi compañero Sami. Sí, ingeniero. Este, Katy, yo voy a compartir mi pantalla, ¿podrías, por favor? Sí, yo ahora voy a hablar sobre soy el alumno Choque y voy a hablar sobre los componentes según las instrucciones que nos dio en un principio para poder hacer este proyecto. Em, Comenzando, nos dijo utilizar o sea, comenzamos con el sensor LM35, que es un sensor de temperatura con una dimensión reducida que tiene un encapsulado de 3 pines. Su salida es analógica y lineal, con una pendiente de 10 milivoltios. Esta permite medir temperaturas desde -55 a 150 grados centígrados. Y el LM35 no necesita ningún circuito adicional. Esta se alimenta de una fuente de 5 voltios y entrega una salida analógica de entre 0 voltios a 1.5 voltios. Siguiendo, está la válvula proporcional, que esta válvula proporcional tiene una respuesta rápida, que controla grandes caudales de presión eh, con una gran presión, que, y se utilizan por lo general en máquinas que requieren gran cantidad de velocidad de operación de los actuadores.
Ahora, siguiendo con la exposición, voy a mostrar el diagrama del circuito que estamos implementando en, eh, en FluidSim. Comenzando con la parte eléctrica, que consta de una fuente de tensión de 24 voltios, una fuente de tensión de 0 voltios, un generador de funciones, que es una fuente de tensión que puede crear señales constantes, rectangulares, sinusoidales y triangulares también. Después de esto tenemos un encoder de desplazamiento, el cual es un potenciómetro. Es un potenciómetro deslizante con contacto longitudinal que suministra una señal de tensión que es proporcional a la posición a su posición. La posición viene determinada por la posición del vástago, para tenerlo claro. Después de eso tenemos 3 voltímetros. Siguiendo tenemos un controlador o un regulador PID, que este es un regulador continuo consistente en 3 elementos de acción reguladora, el cual son la proporcional, la integral y la derivativa, del cual esos 3 puntos mi compañera Katy habló anteriormente. Después de esto tenemos un solenoide de válvula proporcional o de posición controlada. Este solenoide está acoplada a la correspondiente válvula distribuidora continua y su posición requerida es determinada por una señal de tensión. Ahora, siguiendo con la parte hidráulica, tenemos un cilindro de doble efecto. Estos cilindros pueden producir movimientos en ambos sentidos, ya sea de avance y retroceso. Después tenemos una válvula reguladora de 4 vías, 3 posiciones. Esta válvula transforma una señal analógica de entrada en una sección de paso proporcional en la salida. Después tenemos un grupo motriz que alimenta con aceite y un tanque que expulsa el aceite del tanque. Ahora mi compañero seguirá con el funcionamiento de nuestro circuito, de nuestro sistema. El funcionamiento de nuestro proyecto consta de que vamos a tratar de controlar lo que es la válvula proporcional. Esta va a ser controlada en los rangos de 0 a 10 voltios en continua, teniendo como 0 voltios lo que es el grado 0 de apertura, o sea, el completamente cerrado del cilindro. Y 10 voltios para el grado, para la apertura de 90%, 90 grados. La apertura también del proyecto, del cilindro, dependerá del sensor del sensor de temperatura. En este caso, como mi compañero la mencionó, sería el sensor LM35, el que estamos utilizando. A ver, por favor, pon a funcionar lo que es el circuito. Acá, como podemos ver, el circuito está funcionando. Tenemos que configurar muy bien lo que es el PID para que pueda funcionar lo que es en los rangos que nosotros queremos, ¿no? Al momento de iniciar la simulación, vemos cómo el circuito o el cilindro, el vástago del cilindro está saliendo. Esto se va a ver afectado por el sensor de temperatura, ¿no? Por ejemplo, llegando a lo que es a unas temperaturas máximas, por ejemplo, el agua, a una temperatura máxima, un 90 grados, el circuito, el cilindro se va a abrir, perdón, el cilindro se abriría dejando expulsar el agua. Pero mientras que la temperatura del agua se mantenga constante o en un rango menor, el cilindro no se abrirá o estará semiabierto o ¿cómo se podría decir? Con una abertura mínima, ya sea de 0 grados
a 20 grados más o menos. Eso sería todo.